Buenas noches. Ya saben, mi nombre es Carlos Vázquez. Vamos a hablar hoy de resonancia funcional. Por eso le puse como este eslogan o subtítulo a la charla. No la quería llamar solo resonancia funcional, sino algo que es un poco, entre comillas, fácil, pero si lo hacemos bien. ¿Listo? Entonces, desde acá, como les repito, realmente no son la última palabra, pero lo que más voy a hablar es como la experiencia que hemos tenido nosotros, ¿cierto? Respeto la experiencia que tienen otros compañeros, porque pueden haber otros personas que no concuerdan con lo que se va a decir, pero la idea es que unamos conceptos. Aquí les dejo mis redes sociales por si de pronto me necesitan o desean que les hable de algo, con mucho gusto, alguna sugerencia también la recibo. Este es mi canal de YouTube que apenas estoy empezando. No es tan reconocido como el de mi compañero Jesús de Anatimagen, pero la idea es ir empezando poco a poco. Entonces, vamos a ver que no me quiere pasar. Okay. Muy bien. Entonces, empezamos. Resonancia funcional o resonancia magnética funcional se es conocida como RMI, RMF en español o fMRI, que casi todo en resonancia pues lo encontramos es en inglés, ¿cierto? Por sus siglas en inglés. Realmente es un estudio dinámico, es un estudio donde no vamos a evaluar la estructura, sino que vamos a evaluar la función, ¿cierto? Para la estructura anatómica del cerebro, pues tenemos las secuencias T1, T2, FLAIR, difusión, tenemos volumétricos, gradientes de eco, tenemos todas las otras imágenes, pero acá lo que vamos a hacer es su función, ¿cierto? Entonces, por eso es un estudio dinámico realmente, donde para hacer este tipo de estudios va a integrar un equipo amplio, que en definitiva, pues la idea es que sean todos, tengan su experiencia o vayan cogiendo su experiencia en resonancia funcional, tanto el médico radiólogo, preferiblemente un médico neuroradiólogo, ¿cierto? Especializado en resonancia funcional. Por ejemplo, en el caso de nosotros, no todos los médicos neuroradiólogos leen funcional. Hay 2, 3 radiólogos que están destinados para esto, porque realmente es algo diferente. Un ingeniero biomédico tenemos. El psicólogo lo tengo en asterisco porque nosotros no lo tenemos. En algunas partes tienen psicólogo, en otras partes tienen neuropsicólogo para la ayuda de la creación de los paradigmas, que me parece bastante interesante esta ayuda de ellos. El tecnólogo en resonancia, que somos nosotros, pues, donde debemos de capacitarnos cada día un poco más. Auxiliares de enfermería, que también nos ayudan mucho para poder preparar al paciente. Tengo cirujano aquí en amarillo, ¿por qué? Porque el cirujano o neurocirujano no está dentro del grupo, pero realmente debe estar anclado al grupo de los que van a realizar este estudio. ¿Por qué? Porque es muy importante poder tener algunos datos clínicos del paciente, ¿cierto? Recordemos que nosotros estamos atendiendo pacientes, ¿cierto? No casos, sino pacientes. Entonces, cada paciente es uno diferente. Entonces, por eso es importante tener una conexión, que el médico neuroradiólogo tenga buena comunicación con el neurocirujano o el ingeniero biomédico, y así poder crear los paradigmas necesarios para el paciente, para la patología que tenga el paciente o la deficiencia que tenga el paciente. Y un anestesiólogo, que también es muy importante que tenga cierta experiencia en resonancia, porque saben que dar anestesia no es lo mismo en un quirófano que en un centro de imágenes, primero, y segundo, a un paciente funcional. ¿Por qué? Porque si el paciente no lo sedan demasiado, el paciente va a quedar tan profundo, se va a dormir tanto su cerebro, que no nos va a dar ninguna estimulación, entonces no vamos a sacar ningún dato cuantitativo de este paciente. Y lo otro es que estos pacientes normalmente no se pueden poner a saturar, o sea, anestesiar profundo y aparte de eso saturar en un 100%. Estos pacientes, la idea, cuando vamos a hacer una resonancia funcional, que eso es uno de los tips, cuando hagan resonancia funcional con anestesia, que el paciente más o menos esté saturando entre 94 y 97%. Y luego ahorita les voy a explicar por qué estas cosas del neurocirujano y del anestesiólogo. Como un consejo, pues para todos, cuando vayan a buscar alguna bibliografía sobre temas de resonancia, en este momento hago el ejemplo de resonancia funcional, pero cualquier tema, búsquenlos en inglés, porque aquí vemos la diferencia de buscar resonancia magnética funcional en español a buscarla en inglés. Miren la cantidad de resultados que se encuentran en inglés. Desafortunadamente,
La educación latina de pronto no nos ha enseñado todavía, y eso es algo donde tenemos que enfatizar mucho, a que seamos también científicos, a que también ayudemos a sacar papers, ¿cierto? A que todos hagamos artículos. Entonces, por eso en español realmente no se encuentra casi bibliografía. Eso es un llamado también para todos ustedes, los que están empezando, pues habemos otras personas que ya llevamos bastantes años y pues, prácticamente estamos es como terminando y tratando de abrirle espacio a otros compañeros nuevos, pero entonces es como un consejo para ustedes. Es importante entonces para resonancia funcional saber que el cerebro se ha estudiado desde hace muchos años. Corbain-Brodmann describió 52 áreas del cerebro, ¿cierto? De la corteza cerebral y sus funciones. Y vemos que luego Poliak en el 57 pues, pudo demostrar que habían unas conexiones entre unas y otras. Entonces lo importante de acá es saber que cada día se estudia más cualquier parte anatómica. En este momento lo estamos hablando del cerebro, pero cualquier parte anatómica se estudia más y se descubren más cosas, ¿cierto? Aquí vemos que entonces, por ejemplo, en este caso, que la parte visual no solamente va a estar en el ojo, ¿cierto? Ni en el nervio óptico, ni el quiasma óptico, sino que también hay una corteza estriada que llega a la parte occipital, donde hay una conexión entre ellos dos, ¿cierto? Y estas conexiones las podemos ver también por resonancia magnética, que es como el único método diagnóstico por el cual podemos evaluar este tipo de anomalías. Para los pacientes que tenemos de resonancia funcional, pues realmente la preparación es poca, porque realmente no requieren ayuno. Nosotros realmente inclusive cuando es funcional como tal, la funcional no necesita tener gadolinio, entonces no necesitamos ni creatinina. Ya si el paciente viene con resonancia funcional más resonancia de cráneo contrastada, pues ya creatinina, ya en algunas partes se pide ayuno. Nosotros a los pacientes de consulta externa no le pedimos ayuno, a los hospitalizados sí, de 4 a 6 horas. Lo que pedimos es la identificación, la ID o la cédula, se llama aquí en Colombia cédula de ciudadanía, la orden médica, ¿cierto? La autorización del estudio, la historia clínica previa, que es muy importante, y ahí es donde vuelve a entrar el neurocirujano, ¿cierto? Porque si tenemos buena comunicación con ellos, o el médico neuroradiólogo, o el ingeniero biomédico, que es el que nos ayuda con los paradigmas, puede llamar a este neurocirujano, que casi siempre las funcionales son prequirúrgicas, o al neurólogo si es por un tratamiento, y se le puede pedir una buena historia clínica y saber realmente cómo vamos a ayudar al paciente. Recordamos que el estudio es para ayudar a ese paciente o a una patología que tiene ese paciente. Entonces eso es lo importante. Y normalmente también le pedimos unas citas con antelación, ¿cierto? ¿Por qué digo citas en plural? Porque en muchos casos, de acuerdo al caso del paciente, hay algunos pacientes que son niños, algunos pacientes que tienen síndrome de Down, ¿cierto? Algunos pacientes que tienen que ser con anestesia, otros no. Entonces se hace con 3, 4 días de antelación para saber ese paciente qué es lo que necesita y cómo vamos a abordarlo. Porque los paradigmas no pueden ser universales para todo el mundo, ni para todas las edades, ni para todos los sexos. Entonces es muy importante esa parte, esa cita con antelación. Así ya podemos evaluar. Eso normalmente esta cita la hace el neuroradiólogo con el ingeniero biomédico y el paciente o el acudiente del paciente para poder mirar el nivel inclusive de escolaridad, ¿cierto? Saber qué paradigmas podemos mostrarle a este paciente, porque si es un paciente que es analfabeta, pues difícilmente le vamos a hacer estudios de lenguaje donde él vaya a leer. Entonces todo esto es importante y eso no se puede hacer el día de la cita. Entonces, por eso digo citas en plural, porque el día de la cita que se le va a hacer el examen, el paciente debe llegar un poco con tiempo y entonces lo que hacemos es eso. Por ejemplo, este caso, esta foto es de internet, pero más o menos acá ponemos al paciente, un acompañante y aquí el ingeniero biomédico con una tablet le va mostrando lo que vamos a hacer dentro del resonador, le va mostrando las tareas o paradigmas al paciente y le va explicando, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, cómo debes contestar, qué debes hacer, para qué te vamos a entregarle el response pack. Entonces esta parte es muy, muy importante. Y si nosotros como tecnólogos tenemos el momento el tiempo de salir y hablar con ellos, porque nosotros le vamos a dar las órdenes por el micrófono, es importante que hablemos con el paciente. Eso es un tips que es demasiado importante. Eso realmente, si logramos tener una buena conexión con el paciente, el resultado va a ser óptimo. Si no tenemos empatía con ese paciente, no va a ser el mejor resultado. Estos fueron nuestros primeros pasos. Como decía Jesús ahora, nosotros
tenemos la virtud, la oportunidad, la dicha de haber empezado hace muchos años. Entonces empezamos con equipos muy básicos que no estaban pues tan adaptados para lo que iba llegando, ¿cierto? Entonces en este caso nosotros teníamos un Intera de Philips 1.5 y acá teníamos lo que hacíamos un embudo, lo pegamos con cinta, ustedes ven la cinta, y le pusimos una manguera cualquiera con la que riegan los jardines, y con eso le llevamos el sonido al paciente, ¿cierto? Y por ejemplo, para las paradigmas visuales le poníamos un strober que no era compatible, mire que lo teníamos amarrado y todo, porque no era compatible con resonancia, lo poníamos lo más lejos posible porque eso lo podía traer el resonador, y con esto hacíamos este tipo de paradigmas, ¿cierto? Entonces así fue que empezamos porque no teníamos todo a la mano, pero ya pues existen otras cosas, y de hecho el strober lo quitaron porque se descubrió en muchos trabajos que hicieron que pacientes de epilepsia, que son de los pacientes que más hacemos, pacientes epilépticos, la resonancia funcional, podían convulsionar después de la resonancia debido a la estimulación abrupta del strober. Y así comenzamos nosotros, poníamos aquí una cartulina blanca con cinta. Lo malo de esto es que, recuerden que el frío humedece, entonces en mitad del estudio muchas veces se caía 2, 3 veces y teníamos que parar el estudio, volver a ponerlo con cinta, y así, entonces era un poco difícil. Un estudio que duraba 2 horas, 2 horas y media. Y ahora pues tenemos Blackout, tenemos el video beam, ya hay soportes para el video beam. Nosotros primero poníamos el video beam encima de una mesa y con unos libros, con toda la enciclopedia encima. Y tampoco teníamos esto que se llama Response Pad, que es un artefacto o un objeto que podemos adaptar al resonador, y con él ponemos el paciente que ponga la mano acá, ¿cierto? Entonces le decimos que cuando nosotros le preguntemos para que él no esté hablando y así se vaya a mover mucho, le decimos, cuando nosotros le hagamos preguntas de sí o no, cuando nos vaya a decir sí, va a presionar con el dedo índice el teclado, y si es no, con el dedo del medio, ¿cierto? O le decimos, de acuerdo al paciente, si es el 1, 2, 3, 4, 5, o le decimos que índice, medio, anular y meñique. Entonces, todo como le digo, de acuerdo al paciente. Y acá vamos a mirar, acá hace el botón 1, el 2, 3, 4 y 5, que es el índice, medio, anular y meñique. Y nosotros con este equipo ya podemos evaluar muchas cosas en la resonancia, no solamente la activación, podemos evaluar el tiempo de respuesta del paciente, mirar qué pacientes están demorando más que otros en responder, qué tantos aciertos o desaciertos tiene el paciente, ¿cierto? Podemos evaluar muchos tipos de variables, pero que no le decimos al paciente. ¿Por qué? Porque si uno le dice al paciente, nosotros aquí vamos a mirar el tiempo que usted se demora, el paciente se va a tensionar y puede que la prueba salga mala. De hecho, al principio cuando empezamos, inclusive un paciente que uno le hacíamos unos paradigmas de lenguaje, y como en 50 palabras que le dijimos, él se equivocó, él sabía que se equivocó como en la tercera. Cuando salió del estudio, de todo que duró como hora y media, todavía decía, ¿será que sí lo hice bien? Es que yo en la tercera me equivoqué. Entonces es eso, los pacientes piensan que si se equivocan, entonces ya se quedan pensando todo el examen de que embarraron el estudio. Entonces por eso es mejor decirles que nosotros no medimos eso, que solamente estas respuestas es para que el equipo funcione. Entonces que puede responder bien o mal, que no se preocupe por eso. Y ahorita pues les explico un poco más sobre esto. Y estas son las bobinas que estamos utilizando. Pues esta es la bobina de 1.5 Tesla de una chiva que tenemos, 1.5, y este es de un Ingenia 3 Tesla. Entonces, ¿qué es la resonancia magnética funcional? Entonces, la resonancia magnética es una técnica que detecta una activación cerebral por una respuesta a un estímulo, ¿cierto? Se está convirtiendo en una herramienta para la investigación, que es una de las principales en neurociencias hoy en día, y tiene muchas aplicaciones clínicas. Durante la charla vamos a ver todas las aplicaciones clínicas que tiene la resonancia funcional, pero realmente donde el fuerte que tiene la resonancia funcional es planeamiento quirúrgico y seguimiento a la cirugía. ¿Qué necesitamos para hacer una resonancia magnética funcional? Pues primero, un resonador, ¿cierto? Preferiblemente que sea de 3 Tesla, porque vamos a ganar mucha mejor señal, ¿cierto? Vamos a necesitar una tarea que realmente en resonancia se va a llamar paradigma, suena más científico, más bonito. En este caso sería el motor, que le decimos al paciente que haga en contraposición el pulgar a los otros dedos. Y vamos a necesitar un descanso, que en resonancia, o una pausa que en resonancia se va a llamar resting, ¿cierto? Y entonces acá vemos, en el momento que descansa,
para el estudio y ya vemos una activación. Más o menos, realmente esto resumido, esto es una resonancia funcional. ¿Cómo y por qué se hace esta resonancia funcional o cómo es que obtenemos la imagen? Mediante el efecto Volt. ¿Listo? El efecto Volt, que es pues una palabra o una sigla en inglés, que es contraste dependiente de la oxigenación en sangre o nivel dependiente de la oxigenación en sangre, trabaja mediante la activación neuronal. ¿Cierto? Para la activación neuronal se necesitan unas demandas metabólicas altas de oxígeno. El oxígeno va en la sangre de dos maneras, oxígeno libre y oxígeno en la hemoglobina. Entonces, el flujo sanguíneo cerebral y el volumen sanguíneo cerebral se aumentan. Estas palabras yo creo que ya son conocidas por muchos en perfusión de cerebro o inclusive en perfusión de mamas, cuando hacemos un dinámico y se hacen curvas, ya sabemos lo que es flujo sanguíneo y volumen sanguíneo, en este caso es cerebral. Entonces van a aumentar regionalmente. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la hemoglobina intracapilar, ¿cierto? Que hay un aumento por encima de la demanda metabólica y esa pequeña aumento, porque es muy pequeño, realmente es entre el 1 y el 3% del aumento, por eso solamente resonancia logra ver este cambio y por eso las funcionales se hacen solo por resonancia magnética, ¿cierto? Este es un cambio que realmente no se ve cualitativo, sino cuantitativo, y eso el resonador es capaz, y por eso les digo, cuando vamos a hacer una resonancia funcional, es mucho mejor hacerlo en un resonador de 3 Tesla. Y realmente esto es lo que pasa, una actividad neuronal, una extracción del oxígeno, va a haber aumento de flujo sanguíneo cerebral, va a aumentar la oxihemoglobina, que va a ser entonces, en la secuencia T2 estrella va a ser de señal brillante. Es importante saber que la hemoglobina oxigenada es diamagnética, pero la hemoglobina desoxigenada es paramagnética. Y ahí vamos a ver un T2 en alta señal. Entonces aquí otro dibujo como para que sepamos lo que yo les decía de la hemoglobina. Miren que la hemoglobina libre, hemoglobina oxigenada y desoxigenada, el cambio es sutil. Si ustedes miran las dos imágenes es muy sutil, entonces realmente no se podría ver como tal, pero el equipo es capaz de captar ese poco. Aquí hay otro ejemplo de lo que hacemos, actividad neuronal, aumento del flujo sanguíneo cerebral. Y en esto, pues más sencillito. Vemos que si fueran estos todas las arterias, solamente por acá, ya en los capilares, veríamos la alta demanda de hemoglobina y esa pequeña diferencia la va a ver el resonador. Como esta pequeña diferencia se repite varias veces, como lo vemos aquí en el paradigma, por eso se va a hacer más efectivo. Miremos, por ejemplo, este es un diseño usual, ¿cierto? De un paradigma. Le decimos al paciente, mueva mano derecha, por ejemplo, el paciente empieza a hacer esto. Le decimos, aquí obtenemos señal, le decimos que descanse, o le decimos, piense en un cielo azul. El paciente se debe no pensar en nada durante cierto tiempo. Volvemos otra vez, mueva mano derecha, el paciente empieza a mover, obtenemos la señal, descanse. Luego otra vez, mueva mano derecha, otra vez, descanse. Entonces esto repetitivo es lo que nos va a mostrar. Normalmente nosotros lo hacemos en 5 minutos las resonancias funcionales. Una resonancia motora, hemos visto por la experiencia que tenemos, que con 4 minutos es suficiente. En algunas partes las hacen de menos tiempo, en otras partes las hacen de mayor tiempo. Hay personas, según en unos textos que he leído, que hacen resonancias funcionales de la secuencia, cada paradigma de 8 minutos. Todo es valedero, ¿cierto? Pero como les digo, nosotros, de acuerdo a lo que llevamos ya un poco más de 18 años, la foto que les mostré era de hace más de 18 años, hemos visto que realmente con 5 minutos es muy bueno para las secuencias funcionales de lenguaje, por ejemplo, y la de motor con 4 minutos. Bueno, nuestros paradigmas clínicos, pues hacemos motor ortogonal, a veces hacemos motor mano derecha, motor mano izquierda, motor pie derecho, motor pie izquierdo y motor lengua. Y de pronto, si el paciente le pide solo motor, hacemos un motor de mano bilateral. ¿Listo? Entonces, en vez de decirle al paciente, mueva mano derecha y luego descanse, le decimos mueva mano derecha, luego mueva mano izquierda, luego mueva mano derecha. Y luego para procesarlo, lo que hacemos es que restamos una de otra y podemos ver la activación. ¿Qué pasa con esta activación cuando uno dice que en un solo paradigma haga dos secuencias funcionales? Que pueden haber algunas áreas que son suplementarias, como el área premotora, que se puede activar
y entonces no va a saber uno si realmente está lateralizado a un lado o al otro. Entonces quizás por eso ese paradigma a veces no se utiliza. Pero nosotros lo que hacemos es eso, hacer una secuencia solo de mano derecha, una secuencia solo de mano izquierda y una secuencia de las dos manos. En lenguaje hay muchos paradigmas, que están antónimos, fluencia fonológica, verbos. ¿Listo? En auditivos hay palabras, hay canciones, hay cuentos, entonces hay mucho realmente lo que se puede hacer. También estamos haciendo una investigación en este momento con unos pacientes que son músicos, entonces se les ponen ciertos sonidos que ellos pueden asemejar a notas musicales y vemos el cambio que hay en el área auditiva comparado con pacientes control. Cuando decimos pacientes control, quiere decir pacientes que son normales, que no tienen nada que ver, en este caso no tienen nada que ver con música, ¿cierto? Entonces ponemos un paciente, por ejemplo, de más o menos 30 años que es músico, le hacemos la resonancia funcional, y hacemos otro paciente de más o menos 30 años que no tiene nada que ver con música, ni le gusta la música, y le hacemos esa misma resonancia funcional que se le hizo al otro paciente, y ahí vamos viendo qué cambios hay en uno y en otro, y eso es lo que se está haciendo. Mínimo en cada resonancia funcional, por más paradigmas que tengamos o que más vayamos a hacer, tenemos que hacer un volumétrico, una secuencia T1 volumétrico o una secuencia FLAIR que quedan muy bonitas para poder superponer las imágenes funcionales dentro de la anatomía, porque si no, no vamos a poder ver bien la anatomía, ¿cierto? Recuerden que la resonancia funcional es dinámica, no estructural. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Todo va a depender de los síntomas del paciente, de la patología, ¿cierto? Todos estos paradigmas es de acuerdo a lo que el paciente tenga. También hay que tener en cuenta, de acuerdo a lo que tenga el paciente, si el paciente tiene un desplazamiento, o sea, si el paciente tiene alguna lesión que está desplazando las áreas que vamos a evaluar, tener en cuenta si el paciente tiene hipoactivación o si el paciente tiene una reorganización funcional. De esto de reorganización funcional, ahorita vamos a hablar algo sobre que eso realmente también es llamado plasticidad cerebral. Entonces es muy importante cuando vamos a planear el estudio, las comisuras. Es que la comisura anterior y posterior. Entonces aquí vamos a encontrar la comisura anterior y acá vamos a encontrar la comisura posterior. Quizás aquí no la vemos bien. Esta es una secuencia funcional. Va a tener la misma angulación del DTI, que hacemos una secuencia de DTI para poder ver también los trazos, y un volumétrico. Van a tener exactamente la misma angulación. Entonces aquí miren, comisura anterior y comisura posterior. Mírenlas acá. Comisura anterior y comisura posterior. Entonces es lo importante, tener en cuenta en el momento de la planeación para poder ver bien anatómicamente todos estos giros, que en este momento no vamos a repasar anatomía, pero es importante saber que están. Recuerden que pues, gracias a Dios ya existe muchos buscadores, entonces no necesitamos sabernoslas todas, pero sí saber más o menos qué es lo que estamos esperando ver, y por eso cuando estamos haciendo una resonancia, un tipo de resonancias o de patologías, podemos buscar y nos vamos documentando. Eso sí, cuando vayamos a buscar algo en internet, busquemos que sean sitios ya confiables, porque sabemos que el 40% de la información que hay en internet son erróneas. Entonces, cuando vemos esta imagen, que es el homúnculo, esta imagen pues que yo hace muchos años decía yo, pero esta imagen ¿qué será? ¿Por qué hicieron eso? Pensaba que era por caricatura, pero realmente esto es una representación pictórica de la anatomía, ¿listo? De la anatomía humana. Entonces, acá está representado, el tamaño es proporcional a la sensibilidad. Entonces, sabemos que la cara es muy sensible, por eso la ponen tan grande, la mano también es muy sensible, mientras que lo que es el antebrazo, codo, brazo, tórax no son tan sensibles, ¿cierto? Entonces, así es una representación pictórica y realmente es importante tener en cuenta pues este homúnculo. Mírenlo acá, hay muchas representaciones pictóricas de este homúnculo. También es importante saber que las áreas de sensibilidad pues ya están casi que estudiadas, pero que no en el 100% de los pacientes ustedes la van a encontrar igual, o sea, no todos en el 100% de los pacientes van a tener toda esta parte sensible de la cara, puede ser contralateral muchas veces, puede ser por una enfermedad que haya tenido el paciente joven, puede ser por un accidente o puede ser también congénito. Entonces no siempre van a encontrar las áreas donde se supone que van a estar. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. ¿Listo? Eso, y ahí es donde hablamos de plasticidad cerebral, porque hay pacientes que pues, no es lo mismo tener un accidente o un TEC severo
a los 4 años que un TEC 0 a los 70 años, ¿cierto? Porque el paciente de los 4 años, quizás con el tiempo, si perdió una facultad, digamos, de mover la mano derecha, el cerebro es capaz de reorganizarse y empezar a mover esa mano derecha a través de los años, así que estoy llamando plasticidad cerebral, otra área motora secundaria puede encargarse y a lo último el paciente tener casi que los mismos movimientos, mientras que un paciente de 70 años pues ya es más difícil porque eso no pasa de un día para otro, sino que es a través de los años. Por ejemplo, acá miremos este paciente moviendo la mano, cómo se activan estas áreas motoras, más o menos en esta parte o en esta disposición van a tener anatómicamente, que es importante tenerlas, mire que da de acuerdo al homúnculo, que sí está bien, pero también hay otras áreas secundarias, como les decía, que es importante saber que también existen, que estas áreas secundarias muchas veces son muy, se pueden sacar datos muy robustos de ellas porque son buenas, o sea, hay pacientes que tienen mejores áreas secundarias que otros. Por ejemplo, este paciente que le hicimos mano motor bilateral, mire que se activó muy bien, tanto el motor de la mano izquierda como la mano derecha, como la área secundaria. Motor pie. Bueno, entonces, hablando ya de paradigmas o de tareas, que se pueden hablar así, existe la de motor que realmente es la más robusta, es la más utilizada, es la que uno sirve para poder una especie de calibración, calibrar el equipo y saber que las imágenes todas de ahí en adelante van a ser buenas. Entonces uno normalmente hace una motora empezando y una motora terminando para saber que todo sí funcionó, porque algunas veces las de lenguaje de pronto no se activan mucho, pero la motora, eso es el gol estándar o la piedra angular en esto, entonces es muy importante. Entonces, todo dependiendo donde el área que tenga la lesión el paciente, vamos a ver la mano, el pie o la lengua, ¿cierto? Cuando hacemos pie, tengan en cuenta, por favor, normalmente lo que hacemos al pie, le decimos al paciente que haga esto, ¿cierto? Que haga esto, así con el pie. ¿Y qué hacemos? Entonces, en la pierna, en la tibia y el peroné, le ponemos unos cojines de arena para que en el momento que él mueva el pie no se mueva todo el cuerpo y no vaya a mover la cabeza, porque ahí sí es un desastre. Entonces, es importante en esto. En la mano, cuando les decimos que hagan la mano, pues les decimos, vea, que solo muevan los dedos. Yo no estoy moviendo toda la mano ni la muñeca, sino solo los dedos. Y en la lengua, nosotros no le decimos que abra la boca para moverla, sino que con la boca cerrada, solo trate de hacer esto con la lengua hacia arriba y hacia abajo, como tocando el paladar, para que no haya movimiento de la cabeza. Miremos acá un estudio, cómo se entrega el resultado. Paciente acá por motor, este movimiento de la mano derecha, movimientos de la mano izquierda, pie derecho, es el mismo paciente, pie izquierdo y lengua. Miren que nos dio muy buena activación. Este es un volumétrico Feller y miren la lesión que tiene el paciente, por lo que estamos mirando qué tanto relación tenía esa lesión para un paciente prequirúrgico. Hay un paradigma que se llama sensorial, entonces es importante que tengamos que hay sensoriales táctiles y no táctiles, ¿cierto? Sensorial táctil es cuando lo tenemos acá. Por ejemplo, hacemos que el paciente haga esto, pero esto más que todo, este sensorial se utiliza es cuando el paciente está anestesiado. Entonces, ese movimiento hace el ingeniero biomédico, nosotros le hacemos señas cuando le decimos que, o le hacemos una seña con la mano o le decimos mueva. Cuando decimos mueva, entonces el ingeniero le va a hacer esto al paciente, que le mueva la mano. En otras partes lo que utilizan es un estropajo o una almohadilla que sea carrasposa y le hacen así al paciente en la mano o en los pies, lo hacen en el dorso porque si le hacen en la planta el paciente va a brincar, se le hace en el dorso. Entonces es una forma de estimulación. Entonces hay estimulación táctil y no táctil porque la otra estimulación sensorial es la que es auditiva, es como en este caso. ¿Listo? En ese caso pues serían con un cuento o con una música o algo que el paciente escuche. Miremos, por ejemplo, en este caso, un paciente que hicimos de 5 años, anestesiada, cómo fue en el momento pasivo, el ingeniero Julián Pineda, pues me iba moviendo la mano al paciente y yo le hacía señas y miren cómo nos dio de buen resultado tanto el pie derecho. Y este sí no es de nosotros, es de otras personas, pero un estímulo auditivo que hicieron, motor, también, que dio muy buen resultado. Este paradigma, pues que realmente el sensorial no táctil, que es el auditivo, pues normalmente lo que hacemos es hacerle un sonido, ya sea música o un cuento, de acuerdo a lo que estemos evaluando, mediante los auriculares, el descanso de silencio total, y aquí vamos a ver activación de la corteza auditiva primaria y la circunvolución de Hensch, que es importante saber dónde está,
y ver que está en todo el giro temporal superior. Y esto nos va a dar un mapa tonotópico. Miremos acá, toda el área de Helmholtz. Y miremos acá el giro temporal superior, como se ve de bien. Que miren que es más o menos acá como el signo de omega invertido. Ahí ya sabemos que ahí va a estar Broca. Mírenlo acá, cómo se activa de bien. Acá el mismo paciente, secuencia T2 y T1. Este no es de nosotros, es un trabajo que hicieron, pero me gustó mucho en España. Pacientes que hicieron, como les digo, hay muchos paradigmas y se pueden evaluar muchas cosas en funcional realmente, y lo que viene son cosas de locos. En este paciente evaluaron pacientes monolingües y bilingües, pero bilingües tempranos. Entonces se dieron cuenta que en estos pacientes, cuando les ponían palabras o música, tanto en castellano y en catalán, no había diferencia de activación entre los dos pacientes, ni en el bilingüe, entre el bilingüe y el monolingüe. Pero cuando al paciente lo ponían a generar palabras, ¿cierto? O hablar es una gesticulación suave de la boca, le ponían a que hablaran los dos idiomas, entre el paciente monolingüe y el paciente bilingüe temprano, hubo muchos cambios, o sea que el paciente sí hubo mejor desarrollo cerebral. Entonces, son muchas cosas que sirven para mucho, sacar datos para muchos otros temas. El área frontal del lenguaje, que es el área de Broca, que está en el giro frontal inferior, y triangulares operculares, que está por acá, y mucho más reproducible en cuanto a secuencias de lenguaje, cuando vamos a hacer paradigmas, mientras que el área de Wernicke es un poco más difícil, ¿cierto? Por acá viene todo el área de Wernicke, pero es un poco más difícil sacar este tipo de imágenes. Les toca hacer algunos paradigmas un poco más robustos. Para esto, entonces, hay tareas de fluidez, donde hacemos, por ejemplo, generación de palabras, generación de verbos. Cuando hacemos generación de verbos, va a ser mucho para el área de Wernicke, mediante imágenes, generación de sustantivos, y cuando nombramos imágenes, o sea, ponemos una imagen y que el paciente nombre esa imagen, el área de Broca va a resaltar bastante. También hay tareas receptivas como una lectura en silencio, una escucha pasiva, completar oraciones, también para Broca es bastante importante. Y hay múltiples paradigmas de lenguaje. Si ustedes buscan en internet van a encontrar miles de paradigmas. Hay generación de palabras que pueden haber de fluidez fonémica, que es unas letras y luego el paciente decir palabras, y el descanso puede ser una cruz, puede ser un punto, puede ser un número, ¿cierto? Ya todo depende, vuelvo y digo, de acuerdo al paciente. Por ejemplo, en este caso, escogimos el descanso, el paciente estaba descansando, una cruz, le poníamos una letra, entonces el paciente piensa, como son palabras, él puede pensar Alabama, Andrea, Ana, almorzar, ¿cierto? Cualquier palabra. Lo importante es que el paciente haga el esfuerzo, porque nosotros en funcional lo que vamos a evaluar es ese esfuerzo mental. Cuando él hace ese esfuerzo, el cerebro hace ese esfuerzo, va a necesitar más oxígeno capilar, ¿cierto? De la hemoglobina, y eso es lo que vamos a detectar. Entonces, si el paciente, por ejemplo, empieza a pensar en hambre, que no es con A, sino con H, ¿cierto? O en habilitación, no es que vaya a quedar mala. Nosotros le decimos al paciente, no hay problema. Usted puede inclusive pensar en casa que no empieza con A. ¿Por qué? Porque lo importante es que el cerebro esté haciendo el esfuerzo de encontrar palabras, y eso es lo que nosotros vamos a medir, no vamos a medir su ortografía, para que el paciente relaje. Luego el paciente descansa, luego otra palabra, mamá, martillo, mesa, mazo, y vemos acá cómo vemos en lenguaje cómo se activan los paraoperculares y el triangulares, que son de Broca. Miren acá una imagen volumen rendering. Generación de verbos, una palabra, por ejemplo, a partir de unas imágenes, y el descanso una cruz, Wernicke un poco más, menos que, Wernicke un poco más de Broca. Entonces, pues, como les digo, el descanso pueden ser números, pueden ser siglas, pueden ser slash, pueden ser cruces, casi siempre utilizamos la cruz. Entonces le mostramos un valor, o le decimos mostramos la palabra, no le decimos, mostramos la palabra, porque este es visual, también puede ser auditivo. Yo le podría decir al paciente balón, y el paciente pensar en balón, pensar en que con el balón que se puede hacer en verbos, chutar, jugar, prestar, regalar, vender, ¿cierto? Luego descanse, luego copa, entonces el paciente quebrar, lavar, prestar, servir. Pero también estos mismos tipos de paradigmas también se puede hacer con figuras, todo dependiendo. Si el paciente, por ejemplo, tiene problemas visuales, aunque nosotros tenemos un kit de gafas con muchos lentes,
Algunas veces la ceguera es tan grave, o de astigmatismo, lo que tenga, que no podemos poner palabras sino figuras, porque alcanzan a ver las figuras, pero las palabras no. O si el paciente es analfabeta, entonces o le ponemos figuras o le decimos la palabra. Entonces todo vuelvo y les digo, todo de acuerdo al paciente. Mire que el balón y lo mismo la palabra copa que teníamos ya está en una cosa, y miren cómo se evalúa de bien. Acá damos generación de verbos a partir de imágenes, como la que les mostré, como el del balón. Nombramiento de objetos, este es otro tipo de paradigma para evaluación del lenguaje. Entonces son unas imágenes, ¿cierto? Y el paciente va a pensar en esa imagen, a él qué le parece esa imagen. El descanso puede ser un punto de mira. Entonces la activación que vamos a esperar es las áreas estándar del lenguaje y la corteza visual primaria. Se va a ver menos Broca que Wernicke. Entonces ponemos, por ejemplo, una cruz para que el paciente descanse y le ponemos esta figura. Para algunas personas esta figura puede ser una casa, para otros una finca, para otros un hotel, un hospedaje, un hostal, una cárcel. Lo importante es que el paciente busque esas palabras, le busque nombres. Vuelve y descansa. Le mostramos otra. El paciente puede decir aquí que es un xilófono, que es un tablero, que es un abaco, que es una parrilla argentina, ¿cierto? Cualquier cosa puede decir. Lo importante es que haga el esfuerzo. Otra evaluación del lenguaje también podemos hacer completar frases. Vemos frases incompletas y ponemos una frase incompleta que el paciente piense que puede ir en ese espacio, y el descanso puede ser un texto sin sentido o sin texto. Por ejemplo, en este caso, ponemos una cruz, descanso, y ponemos una palabra. Entonces el paciente piensa, mentalmente lee, las personas viven usualmente en puede ser una casa, un hotel, un puente, no importa. Descansamos, o también lo podemos hacer así, poner un texto que no diga nada, como es este, y un texto que mañana voy a jugar fútbol, a ver fútbol, a practicar fútbol, ¿cierto? Miren acá las activaciones del lenguaje. Este es un paciente que lo pusimos a completar frases. Generación de palabras en antónimos. Entonces ponemos una palabra y el paciente va a pensar lo contrario. Estos de antónimos se hacen un poco más seguidos cada imagen. Le sacamos, por ejemplo, una palabra, 2 segundos para que él piense el antónimo, luego le mostramos otra, 2 segundos y así sucesivamente durante 20 segundos, luego un descanso y luego otros 20 y así sucesivamente hasta completar los 5 minutos. Entonces, por ejemplo, un descanso, una palabra blanco, entonces él piensa negro, o si quiere pensar que si el antónimo de él es café, no hay problema. Lo importante es que piense en uno. Alto, él puede pensar que es pequeño, chiquito, bajito, enano, corto. Y esto es lo que vamos a esperar en unas. Muchas veces vemos activaciones de más, ¿cierto? Miren que por acá uno pensaría que son activaciones, no, muchas veces puede ser porque el paciente se está moviendo al estar leyendo, al estar hablando, se puede mover un poco y eso nos da ciertos artefactos, como esto, por ejemplo, no es una activación real, pero es importante por eso saber dónde están las activaciones. Hay una escucha pasiva, como lo que decía ahorita, es sensorial, que normalmente es una historia de audio, un descanso, y el descanso algo sin sentido. Le podemos hablar con el paciente, si el paciente realmente no habla sino español, le podemos poner el descanso, un texto que alguien esté hablando, o algunas palabras en alemán, en japonés, porque no tendría nada que ver, ¿cierto? Como para que sea el descanso. Entonces, en este caso, por ejemplo, el paciente escucha pasiva, miren cómo se vio, y miren la lesión, pues, dónde está. Entonces es importante para mirar esa relación. Este paciente no es nuestro, pero me gustó el caso, me pareció muy bonito esos paradigmas del lenguaje, ¿cierto? Que lo hicieron visuales, quedó muy, muy bonito. Entonces, nominación de objetos, completar frases, escucha pasiva. Miren que ahí se pueden montar todos los paradigmas. Miren cómo se quedaron de bonitos. El visual, como les digo, que hacíamos primero con un estroboscopio, pero ya no lo hacemos así. Es un movimiento rápido y constante de la imagen que él está viendo y el descanso de una cruz. Entonces lo que hacemos es esto. Una cruz para que el paciente descanse y luego le ponemos este oso y el paciente empieza a ver esto. Y esta es la estimulación, hasta que vuelva y pare, y otro descanso, ¿cierto? Y aquí esperamos eso, descanso, el ajedrez parpadeante y miren la activación visual, como nos quedó de bueno. En esto, pues ya casi terminando, nosotros hemos hecho algunos trabajos con neurociencias de pacientes bipolares y pacientes con esquizofrenia.
que desafortunadamente no tengo pues los datos en que terminaron todas estas investigaciones, pero sí tengo estos datos de otras personas que también han trabajado con esto, y lo que pudieron mostrar acá es que hay pérdida de la ínsula, en el tamaño de la ínsula, de la amígdala, del hipocampo, del tálamo, ¿cierto? Y hay cambios en ciertos tractos. Mientras que en los pacientes de esquizofrenia, cuando es esquizofrenia severa, sí se ve disminución del volumen cerebral. Realmente en estas dos enfermedades todavía se está estudiando mucho. Realmente, si ustedes miran, este paper es muy de octubre del 2019, que realmente es muy nuevo, donde estudiaron muchos pacientes y miraron pues en este tipo de trastornos psicóticos, pudieron mostrar que había hipoconectividad talomocortical, pero habían hiperconexiones en áreas sensoriales, todo con resonancia funcional. Pero la conclusión fue que se necesitan estudios un poco más robustos para poder dar mejores conclusiones. Esto nosotros tratamos en los estudios de dar un poco más, ¿cierto? Entonces en el paciente, como tenemos volumetría, pues tenemos una secuencia volumétrica, pues podemos hacer volumetría y hacer todo esto, sacarle volumetría a todo, ¿cierto? El hipocampo, la amígdala, el núcleo caudado, el globo pálido, todo esto se puede dar de más, eso da siempre de más a los pacientes. Las aplicaciones clínicas antes de la funcional, pues la ACR proporciona pautas de indicación desde el 2007, que fueron unas pautas que realmente no son reglas inflexibles, sino unas pautas de cómo se deberían de hacer. Principalmente, pues realmente, como les digo, lo de funcional es más que todo en prequirúrgico o de seguimiento. Y mucho paciente con epilepsia. Aquí podemos ver, por ejemplo, un trabajo donde están hablando sobre tumores, enfermedades tumorales o cirugía, pacientes prequirúrgicos de epilepsia. ¿Cómo puede ayudar la resonancia funcional al neurocirujano? Pues hay muchos textos donde demuestran que con una buena resonancia funcional muchos pacientes se salvaron de la cirugía o inclusive pudieron haber sido intervenidos con cirugías menos invasivas. Entonces, en la evaluación prequirúrgica, realmente la resonancia funcional determina la dominancia hemisférica del lenguaje, define la relación entre la lesión y la corteza cerebral elocuente. Para navegación quirúrgica, los mapas de activación se pueden importar al sistema de navegación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros todos estos datos se los podemos pasar al neurocirujano y él dentro de la sala de cirugía, si tiene un buen software de navegación, puede montar todo esto y ayudar mucho a esa navegación quirúrgica. Y con esto el paciente tener menos lesiones o menos efectos colaterales, por así decirlo. La resonancia funcional se ha comparado con los test de WADA. Si de pronto no sabe, a las personas que no sepan qué es el test de WADA, pues el test de WADA es, le hacen a un paciente una inyección intracarotídea con barbitúricos y así lo que hacen es deprimir un hemisferio y poder localizar los centros de lenguaje y de memoria. ¿Qué pasa con el test de WADA? Que el test de WADA lateraliza, ¿cierto? O sea, que va a decir qué dominancia tiene, si el paciente tiene dominancia derecha o izquierda, pero no define el área concreta realmente. Eso, y aparte que entonces es muy, muy invasivo, ¿cierto? Miren que hay muchos textos entonces, donde se han visto muy buenas relaciones de WADA con respecto a la resonancia funcional, muy buena concordancia. En algunos de pronto en el lenguaje no ha sido tan concordante como se esperaba, pero sí hay muchos trabajos que dicen que esto puede mejorar bastante. WADA fue mejor en pruebas de memoria, pero la resonancia funcional proporcionó mejor relación entre la activación y la lesión, porque somos más específicos y podemos ir al punto que es. Y lo otro, pues que la resonancia funcional es mucho menos invasiva. Por medio de medicina nuclear también se han hecho pruebas ya con este tipo así el test de WADA. Lo que hacen es inyectar el tecnesio 99 con SD, más el barbitúrico intracarotídeo también, y más que todo lo han hecho es en pacientes que van de cirugía de epilepsia para poder solamente mirar el hemisferio dominante, ¿cierto? Y así poder hacer un mapa estadístico de la superficie cortical. Es como lo único que se utiliza en medicina nuclear. Realmente es poco lo que uno encuentra en cuanto a medicina nuclear de test de WADA. Entonces, vuelvo y les muestro que hay muchos papers que muestran los estudios que se han hecho en epilepsia. Son muy, muy buenos y muestran que a pesar de esto, pues ha habido unos estudios que no han sido concluyentes. ¿Por qué? Por falta de estandarización de protocolos.
pero que la resonancia ha sido mejor en cuanto a lenguaje, en dominio del lenguaje, ha sido mucho mejor. Pero también en especial, en este trabajo en especial, demostraron que el test de WADA es indispensable para pacientes que tengan glioma. Para este tipo de patologías, el test de WADA es el mejor. También se ha comparado con electroencefalograma cuantitativo, ¿cierto? Que es mirar pues, cómo escanear las ondas cerebrales mediante unos sensores. Y se demostró que hay un alto grado de acuerdo en las pruebas motoras. El lenguaje pues, estuvo un poquito por debajo de la resonancia, pero en los estudios que se han hecho pues, realmente han mostrado muy buena correlación y eso es importantísimo. Y en estimulación cortical, que este es un poco más invasivo, ¿cierto? Más difícil estos estudios, como pueden ver, mostró una alta sensibilidad de la resonancia funcional entre el 81 y el 92% y el lenguaje fue excelente. Entonces, es algo que es a tener en cuenta porque ya sabemos que resonancia no es invasiva. Diremos que el enfoque de la cirugía o del médico pueden cambiar si se hace una resonancia funcional preoperatoria. En conclusión, en cuanto a estos trabajos, la resonancia es excelente alternativa, no es invasiva, es muy buena para la teorización de lenguaje. Adaptación quirúrgica medida para evitar el cerebro elocuente, es importante por eso, porque con la resonancia se hace un mapeo de cómo van a entrar fácil, entre comillas, y más seguro al cerebro de este paciente. También porque puede ayudar a la expectativa del paciente. El paciente, cuando va a una resonancia funcional, muchas veces el neurocirujano ya puede decirle al paciente, vea, según la resonancia funcional, si le hacemos a usted la cirugía, usted va a quedar con déficit acá o con déficit allá. Entonces ya el paciente va a saber a qué se expone, ¿cierto? No va a ir a ciegas de cómo quedó, que eso es lo más importante. ¿Y el futuro de la resonancia qué es? Pues a lo que vamos es a esto, a que en un solo estudio le podamos hacer todo a un paciente, le podemos hacer resonancia funcional, perfusión, difusión, tractografía, espectroscopía, angiografía, venografía, segmentación, todo en menos tiempo. A eso es lo que vamos realmente con resonancia magnética, que podamos sacar este tipo de imágenes en todos los estudios y podamos sacar estudios inclusive más bonitos que estos. La resonancia, para esto la resonancia que debe estar estandarizada, como les dije en los papers que vimos anteriormente, porque nos ganan en ciertas cosas el test de Wadas o el electroencefalograma cuantitativo. ¿Por qué? Porque no es tan estandarizada, porque tenemos que aumentar más los paradigmas del lenguaje, tenemos que tener muy bien, saber cómo se comporta cada lesión, cada tumor. La otra cosa es que los ensayos multicéntricos de investigación son muy importantes, pero desafortunadamente en la mayoría de partes, como lo pasa aquí en Medellín, no se hacen sino en un solo centro, porque mantenemos como esa cosa de que no, ellos son la competencia, no lo podemos hacer con ellos, y eso sería lo mejor, hacer un ensayo entre todos para mirar entre diferentes equipos, entre diferentes personas y poder sacar mucho mejores resultados. Y la otra cosa importantísima es que la base de datos en resonancia, ¿qué pasa? Nosotros hacemos un muy buen estudio, hablamos con el neurocirujano se lleva al paciente, lo opera, pero no vuelve a retroalimentarnos y decir, sí, la cirugía fue esto, quedó bien el paciente, fue exactamente como ustedes dijeron. Eso también es importante, al final del tratamiento con el paciente poder tener esto. También en el futuro lo que nosotros intentamos hacer hace mucho tiempo, en el 2015, fue una resonancia de grafos o de tractos en un paciente gestacional, ¿cierto? En edad gestacional, intentamos hacerlo. Estos son los tractos o grafos que hay en todos los pacientes, en todas las personas deben de tener estos grafos o estos trazos, ¿cierto? Esto es un paciente normal, adulto. Y esto fue lo que obtuvimos en los niños, en el niño, perdón. Entonces, ¿qué pasó acá? Debido al movimiento, no sabemos si esto fue mucho movimiento, que no pudimos ver esos trazos, o de pronto porque el niño estaba tan pequeño, en una edad gestacional muy pequeña, muy baja, no se pudo ver este tipo de trazos. Entonces, donde podríamos llegar a consecuencias más rápidas, poder hacer eso, mirar en qué edad gestacional los niños o pues el feto puede crear esos trazos a partir de qué edad gestacional. A pesar de esto, como dice mi compañero Julián Pineda, sin embargo, fue un desafío
y se pudo aplicar técnicas de segmentación del cerebro del feto exitosamente. O sea, pudimos segmentar el cerebro, que eso fue algo, pues se hizo algo bueno. Y hay otras cosas que vienen, pues, y esta sí les voy a leer lo que dice el doctor, donde dice en cuanto a este trabajo, dice, no han demostrado justificar el costo-beneficio ni el costo-complejidad hacer un estudio de estos, pero nuevas formas de estudiar como los cerebros intercambian sutiles señales sociales y emocionales ligadas a expresiones faciales, contacto visual y al contacto físico. Esto lo dice el doctor Winrich Freiwald de la Universidad de Rockefeller. Son estudios que se han hecho, ¿cierto? Y de hecho, en lo que se hizo, pudieron ver, miren aquí las bobinas, cómo son para los dos pacientes. Lo que sí, en estos estudios, lo que pudieron ver es, en este caso, por ejemplo, que los pacientes, en uno lo pusieron a que hablara y el otro escuchara. En este paradigma no hubo cambios significativos entre los pacientes, o sea, entre el que hace de locutor y el otro que hace de uno de emisor y el otro de receptor. No hubo cambios. Pero en el otro paradigma que hicieron sensorial, que fue uno tocando y el otro recibiendo las caricias, sí se notó mucha diferencia. Entonces, lo que sí muestran es que realmente se pudieron ver muchas diferencias entre las cortezas somatosensoriales y motoras, según el papel que cada uno de los individuos hacía. Y en conclusión, pues la resonancia magnética ha hecho una transición de la investigación a la clínica, que eso es muy importante, no solo investigación, sino que ya estamos haciendo clínica. Se ha reemplazado en gran parte el test de Wada, que ya vemos que es muy invasivo. Es un coayudante, en algunos casos a reemplazar o en algunos casos puede reemplazar la estimulación cortical. Lo importante de esto es que no estamos evaluando solo la función y lateralidad, sino que tenemos mayor resolución de imagen. Obviamente es un poco más barato, menos costoso, tienen menos riesgo que estos otros estudios y es más accesible y más precisa. Entonces, pues aquí está la bibliografía por si quieren revisar algo más. Le agradezco al licenciado Jesús Duque pues, por la invitación, a Nato Imagen y a todos mis compañeros de mi empresa. Acá están mis datos por si de pronto quieren alguna comunicación después. Y bueno, eso es todo. Esta es mi presentación.